10 de octubre de 1974, disertada por el honorable rector doctor David Federico Olivares, desde el Santo Templo Central de la Gran Fraternidad Universal Internacional. Como todos ustedes habrán notado, por el Sendero del Saber representa un tomo. Quiere decir que hay más tomos. Y eso es así, porque un tomo va a ser dedicado a la yoga mediante la palabra. Porque mediante la palabra es con base en uno de los significados de jnana, que se traduce el perceive, percibir, columbrar, percibir la palabra, columbrar la palabra. En el otro, el consider, que es deliberar, ponderar, y que tiene que ver con el ser, to know, to be, saber para ser. En el otro es el jnanapaka, que es labrando el saber, enseñando, indicando, designando. Entonces el uso de la palabra, ya no es la palabra que se escucha, sino la palabra que se da. Y luego el jnana, notifying, comunicando, advirtiendo, previniendo, publicando. Sigue otro también, que es el jnanakanda, o sea, la vía, el sendero del jnanakanda, que en realidad debería estar de las primeras palabras antes del jnanapana. Jnanakanda, the part of revelation treating of the higher knowledge, o sea, vía del conocimiento, la parte de la revelación que trata del más alto conocimiento. Luego viene el jnanakakus, mirada del conocimiento, jnana siddhi, cumplimiento del saber, ejecución y desempeño del saber, hazaña del saber. Es decir, tendríamos que decir que el hecho de dar conferencias, por ejemplo, el hecho de traducir, el hecho de diseñar un curso, tiene también una yoga, y expresar los términos viene a ser una yoga, no solamente con el gurú que indica la metodología o que indica esa vía, sino se forma un triángulo con el sublime maestre grandemente, y ello es una yoga. Entonces, pero esta materia es tan amplia que va a originar un segundo tomo o un tercer tomo, ya que hay otros aspectos de la jnana que son sumamente importantes, como precisamente el de la jnana, el discipulado modelo de la jnana bhakti,
ya tratado específicamente. Y luego viene el saber como revelación, que es otro aspecto muy grande. Y por eso es que tuvimos la precaución de hablar del tomo 1, que el tomo 1 viene a ser como el tomo introductorio, pero que no hemos tenido tiempo de hacerlo. Entonces, quería señalar eso, porque cuando uno comienza a ejercer la palabra, hay un profundo sentimiento de unión. Así lo sentí con el Sublime Maestro, y se lo dije a él. Se lo dije. Pero evidentemente, también ello implica el usar y tener uno que someterse a las diversas condiciones, requerimientos, etc. del propio. Porque la palabra, porque hay que tomar en cuenta que hay quienes señalan que la mantra yoga es la yoga mediante el sonido. Y entonces a ese sonido se le pone una palabra que ya hace que haya otra yoga, que es la mantra yoga, la parte ya propiamente del mantra yoga. ¿Pero por qué? Porque fundamentalmente es la emisión del sonido, luego viene la palabra. De tal manera que hay puntos nexos que eso lleva a otro tomo, completamente ajustado a la enseñanza del Sublime Maestro, y que hay que explicar. Porque el Sublime Maestro dice que todas las yogas se unen. Entonces comienza a explicar en qué. Y hay unas que se unen en algo específicamente. La Jnana Yoga se une a la Mantra Yoga en la palabra. Entonces, la Jnana fundamentalmente expresa, revela. Entonces, al hacer uso de la palabra, se tiene un sentido de unidad. Entonces, la parte en cierto modo de yoga con la literatura es, por ejemplo, en la traducción, en la lectura y en el estudio. Pero eso no es nada más la jnana. Mira, después te digo, porque tú la consientes mucho y así no la vas a educar bien, después te digo. Paz. Hay otra parte que necesita otro tomo, que es la donde dice, es la yoga que se hace cumpliendo las escrituras. Es decir, cumpliendo las profecías. Ese aspecto no lo hemos mencionado. Porque al cumplir las profecías, ¿qué profecías? Máxime en esta era en que tenemos que cumplir las profecías de varias enseñanzas. Pero no para convertir nuestra institución en un neocristianismo ni un neoteísmo. Y la razón de que no toco frecuentemente este punto, que lo voy a comenzar a tocar cuando sea rector de los colegios, es porque como he visto tan inclinada la hermandad hacia exclusivamente
todo aquello que represente, vamos a decir, el esoterismo, si además les doy otro impulso más, otra propulsión más, bueno, pues entonces sí no va a quedar ni el 1%. Pero eso es algo muy... Es interesante cómo el sublime maestro cumplía con su nombre las escrituras. Cumplía con su nombre, cumplía con su nacimiento, cumplía con su título de nobleza. Hay muchos aspectos. De esta manera, la ñana es inmensa. Es que hay que... Permítanme que yo vea. Pero no porque no nos agrade el esoterismo, sino al contrario, amamos lo esotérico. Pero pensamos que hay que cumplir con todo. De ahí que cuando se va adquiriendo el verbo, y se trata de una vida, están de cabeza. No se trata nada más. Se trata de una vida basada en el estudio racional, en las escrituras, en la ciencia, etc. Es en cierto modo lo que se viene a presentar por medio de este libro de Dios. Los Upanishads proclaman la superioridad de esta vida. Es el sendero del conocimiento, del trabajo, del estudio. Esta intelectualidad deberá evidentemente ser asociada con la contemplación. He ahí otro tema de mañana. He ahí otro tema. ¿Qué es la contemplación desde la ñana? Y luego, ¿qué es la karma? ¿Qué diferencia hay entre el karma yoga como karma yoga y el karma yoga como parte de la ñana? Durante el periodo upanishádico, el hombre se retiraba al bosque para la contemplación de las verdades eternales de la vida. Y iban como vanaprastha. Miren, los que tienen la tendencia a dormir, aprendan una cosa, que cuando tengan sueño no se queden en la misma postura, porque se van como soltando, como acomodando más, en lugar de mover los brazos, cambiar los brazos, cambiar la postura de la columna vertebral, en fin, modificar la postura. Y no exactamente quedarse en la postura.
porque el que se queda se durmió. Eso pueden ustedes darse. Una de las bases del sueño es inmovilizarse. Claro que cuando el sueño llega a su extremo la persona se puede dormir parada, pero y eso lo hizo nuestro hermano, que no digo el nombre pero que ya lo he dicho. Cuando nos acompaña con tantas recomendaciones que él hice cuando íbamos a entrar al Museo de Florencia, digo, vamos a llegar a la cumbre del Renacimiento, entiéndalo ustedes. Y la cumbre del arte clásico es en Atenas, la cumbre del Renacimiento es Florencia. Estamos llegando a la cumbre del Renacimiento, de la danza, de la estatua, de todo lo que fue lo maravilloso de esa época, ¿no? La estatuaria, donde camina uno por las calles, se encuentra uno con el David, se encuentra uno con el... Bueno. Y resulta que cuando estábamos admirando más las estatuas, en las primeras vamos descubriendo una. Que les dije a los hermanos, vengan a ver que aquí sí fue superado Praxiteles y todos los grandes, fue superado Rodán. Y es que se había acomodado ligeramente en una columna. Era porque ya llevaba el ritmo de varias semanas en Europa al paso del gurú. Bueno, pues. Luego hay que hablar del Vanaprastha, porque todo el mundo habla del Brahmacharya. El Brahmacharya para acá, todo el Brahmacharya, bueno. Poco se habla del Grahastha o Grihastha, pero del Vanaprastha menos, porque como ya representa un estado especial, entonces casi no se habla del Vanaprastha. Y luego hay que hablar de los bhumis, de los bhumis y de los sanghas de la jnana, que ya los comenzamos a tratar un poquito. Bueno, es decir, que como ahí estamos. Yo creo que les va a tocar a los que son del futuro. Pero es que esa es la era. Bueno, entre esas cosas está el que al hablar en público uno comienza a tomar una identidad con el gurú y a través del gurú con el Satguru. En nuestro caso, discípulos directos del Sublime Maestro. Nosotros lo tomamos directamente del Satguru, pero hay que ver qué es la realidad de la verdad para las generaciones futuras. Porque después toman nada más al Sublime Maestre, nada menos y nada más. Y muchas veces no tienen el testigo de Dios que representa el Gurú. No tienen el testigo que dice esto no es así, esto sí es así, tal, según la vía. De ahí que entonces uno se identifica con el gurú que siente, que percibe en función de aquello que viene a ser como el gadir de su ser, aquella parte de nuestro ser que está allí en él y aquella parte de él que está en nosotros,
profunda realidad. Y así se lo escribí en una carta a su bien maestro. Hasta el punto de que él me contestó algo que yo no quisiera publicar. Algo que no quisiera publicar porque va a ser, puede ser demasiado favorecedor de algunas situaciones, pero es completamente, inclusive le hablé de la línea del maestro Sun Wukong, de él, ¿no? Se lo consulté porque pensé qué es lo que va a pasar dentro de 500 años, que pensaba para 500 años, sobre todo después de eso que dijo él: siempre vigilante debe ser usted. Ese siempre, siempre, pero ¿cómo siempre? Ese siempre, ¿hasta dónde va? ¿Hacia dónde va ese siempre de su bien maestro? Entonces, naturalmente se lo comenté. Ese siempre de usted es un siempre que nos une a la eternidad, pero es un siempre que tiene su tiempo, y ese tiempo será por lo menos la era. Entonces permítaseme preguntar algo de aquí a 500 años. Sócrates. Platón se iluminó de Sócrates. Había existido Pitágoras. Sócrates se iluminó de Pitágoras, o de uno de los discípulos de Pitágoras. Y Platón de Sócrates, y Aristóteles de Platón. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió una cadena de la que habla el Zulia Maestre, que dice que no se va a interrumpir nunca. ¿Han visto esa parte que dicen los grandes mensajes? Entonces, la cadena iniciática. Entonces, está muy bien indicar todos somos discípulos del Sublime Maestro, pero también estamos dentro de la tradición, y la tradición fundamentalmente es Satguru, Guru, Chela. Guru, Chela, Guru, Chela, Guru, Chela, Guru, Chela. Pero no siempre el Chela va a ser Chela. O siempre lo va a hacer desde un punto de vista trascendental. Entonces, de ahí que la palabra, el verbo, entonces la conferencia, los escritos, la literatura, todo ello revela una forma de identificación, como también hay otras identificaciones más secretas. Y de ahí viene la mistagogia, la enseñanza de los misterios. Es decir, las vías de identificación son de una pureza muy grande, y cada una tiene su pureza. Por eso una vez alguien decía: es que es indispensable la rectitud. Entonces pensé mayéuticamente y le dije: ¿qué es la rectitud? Tal cosa. Y con respecto a qué. Porque uno es el silencio, otro es uno puede haber el silencio como en la Japa Yoga, que en la Japa Yoga hay el Japa que no se pronuncia,
que naturalmente entonces es diferente que el Java que se pronuncia. No es que todo lo vayamos a ver con toda racionalidad, no. Es que tenemos que verlo con observación, con luz, porque a la luz hay que verla con los ojos abiertos. Bien, entonces me voy a quedar con los hermanos en preparación para que todos.